Muy buenos días. Es un placer estar aquí en este congreso. Agradecer la invitación que nos formulara la asociación en cabeza de la doctora María Fuentemachi y el tema que acordamos para esta conferencia es el de la adopción homoparental en Colombia a raíz de una reciente decisión de la Corte Constitucional. Quiero presentarme brevemente. Carlos Humberto Montoya Ortega. Yo soy abogado de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Soy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad U de Colombia y presido la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, entidad que fue creada en el año 2007 en Cartagena, tuvo su sede en Argentina hasta el año pasado, ya la sede pasó a Colombia y estamos en un plan de expansión con una revista digital que nos brinda la editorial IJ Editores de Buenos Aires, con la dirección de esta revista del doctor Jorge Mosé Iturrasque. Vamos ya en el segundo número de periodicidad semestral. El segundo número acaba de salir al mercado esta semana con el tema de cláusulas abusivas, y la invitación muy cordial a todos es que puedan participar de las actividades y de las publicaciones de nuestra asociación sin costo alguno. Ya tendremos ahora en Lima, en el mes de diciembre, el 10º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, y vamos a tratar de establecer unos convenios de cooperación institucional con la asociación que preside la doctora Fuentemachi para poder así llevar actividades conjuntas a cabo. Para esta intervención contaba con el apoyo de la doctora Andrea Espejo, nuestra profesora titular de Derecho de Familia en la institución universitaria a la cual pertenezco. La doctora Andrea salió de Medellín hace 36 horas. En este momento se encuentra en Santiago de Chile esperando un cupo para llegar a Mendoza, de tal manera pues que me va a tocar a mí la intervención solo, y espero que la doctora Andrea pueda tener un espacio, ya sea en el día de mañana, para compartir con ustedes algunas experiencias y conocimientos. En materia de los derechos de las personas, o de las uniones más bien del mismo sexo, en Colombia se han presentado unas conquistas jurídicas importantísimas en los últimos 15 años. Entre ellas, la pensión de sobrevivientes que puede tener una persona que ha convivido con otra del mismo sexo, fruto de una decisión de nuestra Corte en el año 2008, de nuestra Corte Constitucional. La herencia de los bienes también se permite por sentencia del año 2009. Las uniones homosexuales constituyen familia. Este es un punto importantísimo, de una decisión de nuestra Corte Constitucional del año 2011, y que ordenó al Congreso de la República en un plazo no mayor a 2 años para que reglamentara la unión homosexual. Pasaron los 2 años, el Congreso no hizo absolutamente nada, y ya con base en esto, en esta orden que dio la Corte, que no fue cumplida, entonces ante notario se pueden formalizar estas uniones entre parejas del mismo sexo, que se les ha denominado uniones contractuales. Yo quiero que tengamos esto muy presente, porque tiene estrecha relación con la sentencia de la adopción homoparental, a la cual me voy a referir más adelante. Y por último, en decisión también de nuestra Corte del febrero pasado, se autorizó la adopción del hijo biológico de una de las personas que hace parte de la pareja del mismo sexo. Decisión que fue una gran división en nuestra Corte Constitucional, de 4 votos a favor, 4 votos en contra, un magistrado que se excusó, y hubo que acudir a un conjuez de la Corte que finalmente aceptó que esta adopción se diera bajo ciertas condiciones, pero sin aceptar que un reconocimiento expreso
al niño para ser adoptado, sino más bien un reconocimiento, una aceptación del derecho de las personas mayores del mismo sexo a adoptar a un menor. Además de estas decisiones jurisprudenciales, también se han dado otras en beneficio de las personas diversas, como es la despenalización de las inclinaciones homosexuales, que hasta el año 1980 estaban tipificadas en nuestro Código Penal, y además la autorización para la visita conyugal, si se puede referir en estos términos a las posibilidades de que una pareja del mismo sexo visite a su pareja que está en la cárcel y puedan tener allí su relación sexual. Cambio de género también se permite mediante una decisión de este año para que sin ninguna intervención judicial pueda entonces hacerse esta modificación tanto en las cédulas de ciudadanía como en los pasaportes y en los registros civiles. Cuando acordé con la doctora Fontemachi tratar el tema de la adopción homoparental hace 2 meses, pues no había ninguna decisión de la Corte todavía. El doctor Sergio Estrada Vélez, profesor de nuestra institución universitaria, había sido el abogado demandante encabezando un grupo de estudiantes, no de nuestra universidad, sino de la Universidad de Medellín, a la cual pertenecía en esa época, y sinceramente, me lo confesó Sergio, no tenía grandes esperanzas de que la Corte aceptara la adopción homoparental. ¿Por qué? Porque en la decisión de febrero de este año, en la cual, reitero, se autorizó la adopción por parte de la pareja del hijo biológico de la otra persona, se consideró por parte de Sergio y de muchos juristas de que ya ese era el tope, ese era el techo, ese era el listón al cual se podía llegar y más allá era completamente imposible. ¿Por qué estableció o entabló Sergio y su grupo de estudiantes de clínica jurídica esta demanda? Por varias razones. Pero ante todo hay que reconocerlo, me da vergüenza, me da pena, pero en mi país somos un país de huérfanos. Un estudio de la institución ONG no gubernamental Aldeas Infantiles del año 2009 dice que en Colombia hay 845.000 niños en situación de orfandad. Y más adelante se ha podido constatar la disminución en las solicitudes de adopción, mientras que en el año 2010 tuvimos 3.058 adopciones, en el año 2014 solamente teníamos 1.150. Pero ¿a qué se debe esta tendencia a la baja? A que las parejas o las personas adultas quieren adoptar niños de 0 a 6 años y que no estén en situación de discapacidad, que tampoco hagan parte de un grupo de hermanos, o sea, una serie de condiciones que ha generado una población de niños de los cuales nadie quiere saber y que en este momento podríamos estar hablando del orden de 5.500 infantes o personas adolescentes, jóvenes de 12, 14, 16 años de los cuales nadie quiere saber, repito, y que están en hogares de bienestar familiar esperando una mano, una ayuda para poder integrarse a una familia. Doloroso realmente, y fue uno de los argumentos a los cuales acudió Sergio con su grupo de estudiantes para presentar esta demanda. Las razones jurídicas de la demanda: declarar la exequibilidad constitucional de 3 artículos de nuestro Código de Infancia y Adolescencia, que son los artículos 64, 66 y 68, en los cuales se hace referencia a la adopción por cónyuges o compañeros permanentes, pero en el entendido tradicionalmente que se hace referencia a hombre y mujer. Llega la Corte Constitucional en un momento propicio de cambio de magistrados
salen 2 magistrados de tendencia conservadora, entran 2 magistrados de tendencia más liberal, y el día 4 de noviembre, primicia, 4 de noviembre del año 2015, nuestra Corte Constitucional aprueba por 6 votos contra 2 la adopción por parejas del mismo sexo sin ningún tipo de limitante o restricción. Esto se ha considerado, en términos textuales de la prensa, un fallo histórico, pero también les digo, una monumental controversia. Por un lado, la Iglesia, los movimientos cristianos, los partidos conservadores, el procurador, que es de una tendencia conservadora extrema, en contra del fallo. Por otro lado, la prensa y otros movimientos ya mucho más progresistas y liberales dan la acogida a esta decisión para que se pueda promover y poner en práctica un principio de igualdad, un principio de acceso de los menores a la familia y respetar ese derecho, hacer respetar ese derecho fundamental del niño a pertenecer a un núcleo familiar. Ya inclusive, por parte de estos opositores, se habla de una acción de nulidad, inclusive hasta de un referendo. Cualquiera de las dos tendrá que contar con una aprobación posterior de la Corte Constitucional, con lo cual realmente se ve muy poca posibilidad de que llegue a echarse atrás esta sentencia de nuestra Corte Constitucional. La decisión de nuestra Corte, fallo que todavía no ha salido al público, simplemente sale un comunicado de la Corte, alrededor de un mes y medio ya saldrá el fallo con todos sus detalles, pero sí de entrada podemos decir, reitero, no hay ninguna restricción, ninguna limitación para que se pueda llevar a cabo esta adopción. Con otra particularidad, no se exige que la pareja del mismo sexo tenga formalizada esa unión. Basta simplemente una convivencia, una unión de carácter permanente, sin necesidad de llegar a lo que hemos denominado la unión contractual, para que entonces se pueda producir la adopción del menor, cumpliendo obviamente con los requisitos establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con respecto a la idoneidad, a la calidad moral, a la solvencia económica, como lo tuviera una pareja de cónyuges o de compañeros permanentes, hombre y mujer. La decisión de nuestra Corte, abro comillas, declara exequible las expresiones impugnadas de los artículos 64, 66 y 68 de la Ley 1098 de 2006, que es la del Código de Infancia y Adolescencia, y se define, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes, bajo el entendido que, en virtud del interés superior del menor, dentro de su ámbito de aplicación, están comprendidas también las parejas del mismo sexo que conforman una familia, cierro comillas. ¿Qué ha dicho nuestra Corte posteriormente a este acápite o a este inciso de su decisión? Impedir que un menor tenga una familia fundándose en la orientación sexual de una persona representa una restricción inaceptable en los derechos del niño y viola su interés superior protegido en la Constitución. ¿Cuáles son las razones principales de los opositores a esta sentencia? Primero, que se trata de una decisión de resorte legislativo, y fue esa la razón por la cual se presentó el salvamento u oposición de voto de los 2 magistrados de la Corte Constitucional. De otro lado, se dice por parte de estos mismos opositores que se ha pensado más en el derecho de los adultos a adoptar que en el derecho de los menores a ser adoptados. Y también esgrimen razones de orden educativo, cultural, psicológico, sociológico, de que un menor
adoptado por una pareja del mismo sexo, no va a tener la misma crianza, las mismas ventajas, los mismos beneficios que un menor que pertenece a una familia cuyo padre es un hombre y su madre es una mujer. Muy diferente, dicen estas personas, que en el hogar el niño tenga dos padres o dos madres y no sabe a cuál referirse como padre, a cuál madre, o si tiene dos papás o tiene dos mamás, en fin, de tal manera que esa es pues la razón ya desde el punto de vista de formación del menor en su crecimiento. A favor de quienes defienden el fallo, incluyendo pues las razones de la Corte en su decisión, es que se protege el derecho de los niños huérfanos, no tanto el derecho de los mayores a adoptar, mayores del mismo sexo. Incluso la decisión que se había tomado a principios de este año, por la cual se concedía la adopción a pareja del mismo sexo para el menor que es hijo biológico de uno de ellos, el argumento central, fruto de una acción de tutela, es que era el derecho de los mayores a adoptar, y se pensaba que ya había una cosa juzgada para este nuevo fallo. Este nuevo fallo no parte de la base del derecho de los mayores a adoptar, parte de la base del derecho fundamental del niño a ser adoptado para tener esa participación en una familia. De otro lado, los estudios que inclusive fueron aportados por el gobierno a la Corte Constitucional, estudios que se obtuvieron de la Asociación de Psiquiatría Americana, de la Asociación de Pediatría Americana, de la Asociación de Psicología de América Latina, dan a entender de que no existe ningún perjuicio demostrable en cuanto a la crianza, a la formación y crecimiento del menor cuando su pareja adoptante son dos hombres o dos mujeres. No tenemos estudios en Colombia por obvias razones, porque no teníamos este tipo de adopción aceptado, pero lo que se ha presentado, repito, como argumento, fundamento científico, es que no existe ese peligro para el niño que entra en esta situación de adopción. Igualmente existen estudios de la Universidad de Colorado y la Universidad de Columbia en igual sentido de la falta de que no hay ninguna falla, digamos, o peligro más bien, en la formación y educación del menor. Bien saben ustedes que solamente 15 países en el mundo, ahora contando a Colombia, incluyendo Argentina, aceptan la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Es un avance importantísimo. No vengo a tomar partido, no vengo aquí a difundir con criterio positivo o de defensa esta decisión de la Corte. Simplemente me limito a hacerles el relato de lo que ha sucedido, pero hay ya una posición mayoritaria en mi país de que se trata de una decisión de avanzada, progresista, necesaria y sobre todo moderna en beneficio de la niñez y de la familia. Yo les agradezco su atención y a disposición el fallo también. Tengo tanto la demanda como el comunicado de la Corte, que lo haré llegar a la organización del Congreso para que para quienes lo quieran tener puedan acceder a él. Muchas gracias.